Vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago. La semana pasada comenzamos a ver qué es la verdadera sabiduría y cómo adquirirla. Quiero volver a leer para poner en contexto y pasar de ahí a la continuación de ese mensaje que hemos titulado La verdadera sabiduría, porque puede que después de lo que aprendimos la semana pasada nos quede alguna duda, aunque adelanté justamente para no quedarnos con esa duda, ¿verdad? Que la sabiduría, ¿se acuerdan que les dije? Que no era solamente saber qué hacer, sino saber hacer lo correcto. Y es lo que vamos a ver en esta noche, la verdadera sabiduría. Santiago 1 dice en el versículo 2: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Los del Cruz Azul son expertos en esto, ¿verdad? En estar contentos a pesar de la prueba. ¿Alguien de aquí le da al Cruz Azul o no? ¿Quién de aquí es cementero? ¿No? Y cada año los ves siempre contentos, con esperanza, a pesar de todas las decepciones, ¿verdad? Así que ustedes sí que saben gozarse a pesar de la adversidad. Bueno, yo que hablo ahorita si el América está por los suelos, mejor me callo y hablamos de fútbol americano. Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos, teleios o maduros y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y en este escenario viene: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, explicamos que el contexto es, ok, la prueba tiene un propósito, ya lo vimos durante los mensajes anteriores. Si no sabes cuál es el propósito, si no sabes por qué Dios permitió esa prueba, si no sabes qué hacer, en vez de deprimirte, de irte a la cantina, de borracho, estoy muy triste, voy con mi compadre, ¿verdad? Vamos a grabar Secreto en la Montaña 2, aquí nadie hace eso, ¿verdad que no? Y si no, pues espero que se arrepientan, mis hermanos. ¿Por qué te señalan, Paco, aquí? Aquí Paco echándole carrilla al otro Paco, ¿verdad? En vez de me voy a ir a drogar y voy a hacer tonterías porque estoy triste, porque no sé qué hacer, porque perdí el trabajo, ¿verdad? Porque me dejó mi mujer, porque se fue con otro, porque se fue con otra, que también llega a pasar, o porque perdió mi equipo. Digo, entre broma y broma hay gente que se pone muy mal cuando pierde su equipo, ¿no? Eso llega el fanatismo y ya es pues una forma de idolatría, ¿no? Yo le digo echando carrilla, pero sí hay personas que se enojan, se pelean, se han llegado hasta matar por su equipo. Entonces, si estás muy triste por algo, estás muy deprimido, estás angustiado porque estás pasando una prueba, o porque alguien en casa está enfermo, o porque hay conflictos con tu mujer, ¿verdad? Hay conflictos con tus hijos y no sabes qué hacer, en vez de tomar la salida incorrecta, dice: pídale a Dios sabiduría. Y para pedir tienes que hablar, y hablar es lo que conocemos como orar. Entonces Dios lo que te está animando es que en medio de la prueba, en vez de angustiarte, de apartarte de Dios, más bien te acerques a Dios, que ores más. Filipenses 4:6 dice que cuando alguien está afligido, nuevamente es lo mismo pero con otras palabras. Dice: acércate y ora a Dios con todo ruego y súplica y con acción de gracias, y la promesa es que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar, fíjate estas dos cosas, nuestro corazón, donde se alojan simbólicamente los sentimientos, las emociones, y nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasamos pruebas? Tenemos malos pensamientos y tenemos malos sentimientos, ¿cierto o falso? ¿Cuántos, verdad, en tiempos de adversidad, en tiempos de crisis, de enfermedad, de conflictos, no pensamos en hacer un montón de tonterías? Ahorita voy a ir a hacer y voy a decir, dice Dios, no hagas locuras, no hagas tonterías. Y te enojaste con tu esposa y me voy a ir a meter con otra, y me voy a ir al bar y la botella y mis amigos me corrieron del trabajo, yo que fui fiel y que honré a Dios, ¿verdad? Y que le creí y me hicieron este fraude, ahora me voy a ir a hacer un montón de tranzas. Dice Dios, no hagas tonterías, métete con Dios en oración, pídele al Señor, y van a pasar estas tres cosas según Filipenses 4, 6 y 7 y según Santiago 1, 5 que estamos estudiando. Uno, Dios va a dar paz en tu corazón y en tus pensamientos. Lo primero que va a pasar no es que el problema se va a resolver. Es bien importante que lo sepamos, porque muchos pensamos, vengo en oración y el problema se resuelve. No, lo primero que va a pasar es que Dios va a dar paz en tu corazón y que Dios va a poner paz en tus pensamientos. Habemos muchos ahorita a lo mejor que tenemos ciertos problemas, y yo me acuerdo que hace años me estresaba y me angustiaba por las deudas, y ya viene el fin de mes y no voy a terminar, y
Y actualmente sigo igual, pero ya tengo paz en mi corazón. Ya aprendí a confiar en el Señor, y no es porque sepa qué hacer, porque lo tengo resuelto, sino que a veces le digo: Señor, no tengo idea de qué va a pasar, pero no me voy a estresar ni afligir por eso. Lo pongo en sus manos y da paz a tu corazón. Ya no tienes esos sentimientos que te empiezan a ahogar, a atormentar, y paz a tu mente. Y lo segundo que va a pasar no es que el problema se va a resolver, sino que Dios te va a decir qué hacer. O quizá te va a revelar el propósito del problema, porque ahí es donde nace lo que estamos leyendo. Y si alguno tiene falta de sabiduría, si no sabes qué hacer, pídala a Dios, vete a orar: Dios, ayúdame, guíame, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué estoy pasando esto? Y la semana pasada vimos la promesa que Él la va a dar a todos abundantemente y sin reproche, y le va a hacer dada. Esa es la buena noticia que estamos leyendo, que Dios promete en su palabra que no nos va a dejar a ciegas, sino que nos va a guiar y nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer, porque muchas veces venimos a la palabra y la palabra tiene muchas respuestas a muchas de nuestras preguntas, pero a veces hay algunas cosas que requieres una respuesta de una forma más explícita, ¿verdad? O sea, la Biblia es clara en cuanto a qué es y qué no es la voluntad de Dios. Pero por ejemplo, aquí los solteros de la mesa del centro de repente se encuentran con que hay dos chavas. Entonces vienes a la Biblia, una es cristiana y otra no. ¿Cuál es la que Dios tiene para ti, al menos en ese momento? O la que puede ser. Si la Biblia dice que no te unas en yugo desigual, está claro que la otra, al menos por ahora, está descartada. No necesitas que un ángel se te aparezca: hijo, ella dice el Señor, porque la Biblia habla y te dice: no te unas en yugo desigual. Quizá en un futuro, ¿verdad?, ella cambie, se entregue a Cristo, ya sean compatibles en su fe y podrás pensar y podrás orar. Pero hoy por hoy dice el Señor: no. Pero ¿qué pasa si las dos son cristianas y aman a Dios, y las dos están como te las recetó el pastor, ¿verdad? Y con las dos dices al verlas: uy, 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 ay, 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 mirad cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Vienes a la Biblia y la Biblia te va a dar una respuesta explícita. ¿De cuál de las dos es? ¿Sí o no? No, no hay pasaje que diga: con la macuspana dice el Señor, o algo por el estilo. Entonces hay veces que no encontramos una respuesta explícita. Tienes dos ofertas de chamba, de trabajo, en dos ciudades distintas. Una implica que dejarás de ver a tu familia y que vas a estar totalmente absorbido de trabajo y no vas a tener tiempo para cuidar tu salud, ni para buscar a Dios, ni para pasar tiempo con tu familia, pero vas a ganar muchísimo dinero. En la otra chamba te alcanza para vivir bien. No es tanto como la otra, ¿verdad? Pero tienes tiempo para cuidar tu salud, tu familia y tu relación con Dios. ¿Cuál de esas dos bíblicamente encaja dentro de la voluntad de Dios? ¿La primera, que te da billetes por doquier, o la segunda, que a lo mejor no te dio tanto pero te dio estabilidad? Yo sé que muchos elegirán la primera, ¿verdad? Dicen: pues vale gorro, yo agarro la primera, ahorro un rato y luego me voy por la segunda. Entonces, bíblicamente tenemos una respuesta. Pero ¿qué pasa si las dos tienen las mismas condiciones? Si las dos te permiten pasar tiempo con Dios, pasar tiempo con tu familia, pasar tiempo cuidando tu salud, y en las dos ganas exactamente lo mismo y las dos están en la misma ciudad. Hay veces que necesitamos un tipo de sabiduría especial que no encontraremos de forma explícita en algún versículo. La palabra es útil para guiarnos en todas las áreas de nuestra vida, no me malinterpreten, ¿verdad? Pero hay veces donde hay respuestas muy puntuales, mis hermanos, donde necesitamos meternos de rodillas en oración, y donde va a ser ahora ya la voz del Espíritu Santo que Jesús prometió en Juan 14 y en Juan 16, que nos iba a guiar a toda la verdad, que nos iba a mostrar todas las cosas, y que de acuerdo a la etimología o a la raíz de la palabra traducida como consolador, del griego paracletos, el que está al lado de alguien permanentemente para ayudarle, para auxiliarle en todo, como lo vimos la semana pasada, su presencia nos va a guiar. Como los apóstoles: oye, me mandaste a predicar la palabra en todo el mundo, pero ¿dónde empiezo? ¿Y qué les digo? Y lees el libro de los Hechos y ves cómo el Espíritu Santo los iba guiando. Pablo: no vayas a Asia, ve a Bitinia, y una visión por aquí, y me están llamando por allá, porque predicar la palabra puede abarcar, bueno, tantos temas, tantas personas, tantos lugares. ¿Por dónde empiezo? ¿Con quién empiezo? ¿Y con qué empiezo? Y ellos no se estresaron, sino que vivían en oración, y el Espíritu Santo los iba dirigiendo. Entonces tenemos que descansar en que de la misma forma Dios, a través de su palabra y de su Espíritu, como lo vimos el año pasado, de la lámpara y el aceite. Escucha este mensaje si no lo viste, ¿verdad? Porque hablábamos de que hay iglesias que
le dan énfasis a la palabra y es correcto, pero descuidan la obra del Espíritu Santo, ni siquiera saben quién es y para qué está aquí. Y hay algunos con el afán correcto de querer caminar en el Espíritu, de repente caen más en el misticismo, emocionalismo, por ignorar las verdades de la palabra. Cuando tú llevas las dos de la mano puedes hallar ese equilibrio sano, ¿verdad? Entonces cuando tú llevas la lámpara y el aceite, el Espíritu Santo y la palabra de Dios te van a guiar a tomar buenas decisiones, a equivocarte menos, a hacer la voluntad de Dios. Pero vuelvo a repetir, pida con fe. No vengas dudando, ¿y si será que el Señor me va a guiar? ¿Y qué tal que no? ¿Y que me cargue el payaso? No. Ven delante de Dios, Dios, gracias porque me vas a hablar, porque me vas a guiar, porque me vas a mostrar, porque tus pensamientos para mí son de bien y no de mal, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque tú estás al control de todo, Señor, porque esta prueba algo bueno va a sacar, porque he aprendido que hay propósito en las pruebas. Hoy no lo entiendo, pero tus pensamientos son más grandes, son más altos que los míos. Dios, glorifícate en mi vida, dime qué quieres que haga. Ojo con lo que Santiago está diciendo que pidamos. Y vamos a comenzar a entender qué es la verdadera sabiduría. Está hablando el contexto de personas pasando pruebas. Lo que cualquiera de nosotros hubiera pedido en una prueba es: Señor, quítame la prueba, ¿sí o no? Es lo que solemos hacer. Estoy en adversidad, porque dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, del griego peirasmos, que significa adversidades. Dice diversas, o sea que puede haber diferentes tipos de problemas. El de ellos era, como lo vimos en la introducción, que lo habían perdido todo porque fueron perseguidos, tuvieron que huir, ¿verdad? Pero hay diferentes pruebas que estamos pasando y dice: ten por sumo gozo. Ahora, vengo en oración y generalmente pido: Dios, quítame mis pruebas, pero Santiago no dice: ven delante de Dios y pídele que te quite tus pruebas. Lo primero que te pide es que le pidas a Dios sabiduría. Y creo que ahí todos tenemos que reconocer que regularmente tenemos un tachezote enorme. Nos metemos en una prueba y lo primero que hacemos es pedirle a Dios que nos quite la prueba, sin antes haberle dicho: Señor, ¿será que hay un propósito detrás de esta prueba? ¿Que por alguna razón tú le estás permitiendo? Porque Dios no la mandó por hobby. O sea, no es que Dios por entretenimiento dijo: te voy a enviar un tsunami para que te revuelque un rato y divertirme, ¿no? Y te voy a pisar nada más para ver cómo está tu corazón. Ya vi que estaba bien, discúlpame. No, hay un propósito. Hay veces en la Biblia donde yo me acuerdo de niño que escuchaba y Dios hizo esto para probar el corazón, y escuchaba predicadores y es que Dios está probando tu corazón, y lo interpretaba como que me está machacando y haciendo pedazos para ver si soy honesto. No, según Jeremías 17, Dios conoce el corazón. Entonces no es que Dios esté jugando a las adivinanzas, a ver cómo era. ¿Te imaginas a Dios? Ya te mandé 3 tarántulas y 2 serpientes y enfermedades y crisis. Resultó que sí tenías un buen corazón, discúlpame. Voy a aflojar la chamarra porque ya se está rompiendo de... La voy a dejar así. Estaba el cierre de aquí para arriba empezándose a cambiar. La tengo que mandar a reparar. Entonces no es que Dios está... ya descubrí que si eras honesto. No, es para que tú te des cuenta dónde está tu corazón. Él ya lo conoce. Los discípulos, cuando Jesús se les aparece en medio de la tormenta, le dicen, más bien cuando ellos van con Jesús en medio de la tormenta y estaba dormido, ¿que no te importa que perezcamos? Ellos pensaron que el problema era que Jesús estaba dormido, y Jesús les revela que el problema era que ellos no tenían la fe que decían tener. La prueba reveló que ellos no tenían la fe que debían tener. Entonces a veces la prueba revela cosas de nosotros, a veces la prueba cambia dirección. A veces la prueba nos da una nueva visión de parte de Dios. Todo esto lo vimos en otros mensajes, los propósitos de la prueba. Como no conocemos exactamente cuál es la razón, Santiago dice: es muy sencillo: pídesela a Dios y te la va a dar, pero pida con fe, no dudando en nada, ¿verdad? Dios te va a dar sabiduría. Quiero que digas conmigo en voz alta: la Biblia dice que si le pido a Dios sabiduría, Él me la dará. Ahora, quiero ir un paso más allá. La semana pasada vimos que sabiduría no es tener conocimiento, es saber qué hacer. Y esto que voy a aclarar no es sino por esta razón. Podrían decir: bueno, ese ya es otro tema derivado de la sabiduría. No, tiene que ver con esto, porque yo sé que muchos están pensando: es que yo le pedí a Dios sabiduría y no me la dio. Entonces, una de dos: o algo no hemos captado bien, o el Señor incumplió su palabra.
según el Salmo 89, 32 al 34, que dice que Él no muda lo que salió de sus labios, que Él lo que dice lo hace, ¿verdad? El Señor no va a decir, no sabes qué, mira, eso fue hace 2000 años, pero mira, pensándolo bien, siempre no. No, su promesa es, te voy a dar sabiduría. ¿Qué pasa si pedí y no me la dio? Es que quizá no he entendido del todo qué es la sabiduría. Porque la semana pasada te dije, no es conocimiento, es saber qué hacer. Pero hoy quiero ir más allá y ampliar la definición, porque bíblicamente la sabiduría de la que está hablando Santiago ni siquiera es saber qué hacer, sino saber hacer lo correcto o saber qué hacer correctamente. Y aquí es donde de repente dices, no me dio de sabiduría, no, sí te la dio, pero lo que te dijo no te gustó. La sabiduría divina a veces va a contradecir los deseos de tu carne, los intereses que nosotros tenemos. Entonces, saber qué hacer no es suficiente, es saber hacer lo que es correcto. Quiero explicar esto. Santiago 3, me voy a adelantar algo que meses más adelante, si Dios nos lo permite, estudiaremos a fondo, pero nada más quiero que veas esto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice Santiago, a ver, ¿quién es sabio? Ok, que lo demuestre no por sus palabras, sino por la buena conducta, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjate, ¿cómo mostraba la sabiduría el que decía ser sabio? Por su conducta. ¿Cómo? Muestre por su conducta, dice. ¿Cómo lo muestra? Muestre por la buena conducta, porque hay gente que sabe aplicar el conocimiento que tiene, pero no para lo que es correcto. Entonces, la sabiduría no es ya sé qué hacer con la información que tengo, sino saber qué hacer de la forma correcta. Vamos a seguir leyendo. Porque si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. No dice esta no es sabiduría, dice esta no es la que desciende de lo alto. O sea que de forma implícita se nos revela que hay otro tipo de sabiduría. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no diría, esto no es sabiduría, no, sí es, pero no la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea que según la Biblia hay sabiduría que viene de lo alto y hay sabiduría, ¿qué más? Terrenal, animal y diabólica. Hay gente que sabe muy bien qué hacer con la información que tiene, pero no para lo que es correcto. ¿No te asombra, por ejemplo, los defraudadores, digamos, la sabiduría entre comillas, pero terrenal, animal y diabólica que tienen para cometer sus fraudes? Dices, el ingenio, la creatividad. ¿Nunca te han entrado esas llamadas que dizque de BBVA y te ponen la línea y la grabación y te cambian y el operador y te contesta otro cuate por acá? O sea, arman todo un show que dice, si estos cuates se pusieran a chambear ya serían ricos. La forma en la que se las ingenian para extorsionar, la forma en la que las personas planean su maldad, la forma en la que las personas planean sus fraudes, ¿verdad? Planean sus pecados, la forma en la que muchas personas planean cómo seducir y hacer caer a los demás. Bueno, aún dentro de la iglesia, o sea, la creatividad que tienen los charlatanes del evangelio, los falsos profetas. A mí jamás hubiera pasado por mi cabeza y no creería que existe si no lo veo, que un brother va a autonombrarse profeta y para pseudo confirmarlo se meta a las redes sociales de la iglesia donde está predicando para espiar a sus miembros, obtener información y luego decir en público que Dios me está diciendo acerca de ti, no sé qué tal cosa. Oh, estoy viendo en ti, hermano, y dice, pero no me conoce, pero ya investigó toda tu vida en las redes sociales. Entonces, es gente que sabe qué hacer con información, pero de una forma terrenal, animal y diabólica. Hay gente que es muy buena en lo que hace y que dirías, ese no es sabio. No, sí tiene sabiduría terrenal, animal, diabólica, pero no es la que viene de lo alto. Y quizá por eso es que tú piensas que Dios no te ha contestado, porque tú esperabas una respuesta que fuera satisfactoria a los intereses de los deseos de tu carne. Pero qué tal que la respuesta de Dios iba en contra de los intereses de los deseos de tu carne. Porque a veces saber hacer lo correcto
va a ir en contra de lo que tu carne quería. Jesús dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahorita lo voy a seguir explicando, antes quiero seguir leyendo. Versículo 16, Santiago 3: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Algún día lo veremos todo esto detalladamente. Mientras tanto, quiero que te quedes solamente con que la Biblia separa entre la sabiduría que viene de lo alto y entre la sabiduría terrenal, animal, diabólica. La sabiduría terrenal, animal, diabólica a veces te va a enseñar saber qué hacer, aunque no sea lo correcto. Salirte con la tuya. Hay hombres que son muy sabios con una sabiduría diabólica para engañar a su esposa sin que se dé cuenta. Ha habido, bueno, te conté la semana pasada que recién salió a la luz que uno de los bestsellers de libros en Estados Unidos, cristiano, acaba de confesar 8 años de adulterio. Entonces, imagínate la sabiduría terrenal y animal. Es una sabiduría animal que es la que te lleva a satisfacer los deseos de tu carne como bestia, ¿verdad? Para encubrirlo y que nadie se dé cuenta. El otro gringo hace el año pasado, ¿no? También, ya no menciono su nombre porque quizá ya se restauró, entonces no tiene caso estarle dando, pero referente mundial de la predicación expositiva, años también en adulterio, él de 73 años con una jovencita de 20 y tantos. Entonces, ¿cómo salir y predicar de santidad a la par que lo estás encubriendo de una manera tan descarada con esa doble vida? Digo, porque luchas todos tenemos, pero es diferente que una persona esté en lucha y que en verdad le duela y diga: quiero salir de esto pero no puedo, a que alguien lleva de forma cínica así y no quiero cambiar, ¿no? Porque él de hecho inicialmente dijo: yo no quiero dejar a esta jovencita, y hemos sabido casos así, ¿no? De pastores que sí se quebrantan y se arrepienten y ayúdame, para algunos que dicen: no, yo quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Supe de uno que se lo cacharon también en adulterio y dijo: no, es que esta es la mujer que Dios tiene para mi vida, y prefirió divorciarse e irse con la otra. Y dijo: andaba en desorden pero no en pecado, hazme favor. O sea, primera de Pancho 10:12. No, así se las gastan. Entonces, y dices: ¿cómo encubrieron todo eso? O sea, qué bien fingieron, qué bien actuaron. Sí saben qué hacer, pero no están haciendo lo correcto. Entonces quiero que quede bien claro: no somos sabios cuando sabemos qué hacer. Yo soy re bueno para los negocios, pero con pura tranza, compadre. Realmente eres mediocre porque no sabes hacer dinero de forma recta. Digan conmigo: tómala. Nada más con cosas chuecas, como los filisteos tapando los pozos de Isaac. Isaac abría nuevos pozos. Entonces, saber hacer algo no es garantía de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo. No, es que ya me ligué a esta chava, pero fuera de la voluntad de Dios y con mentiras. Entonces, aquello que obtuviste a través de una sabiduría terrenal, animal, diabólica, con mentiras, con pecado, con engaño, tarde o temprano se va a desmoronar, porque la Biblia dice que toda nuestra obra va a ser probada por fuego, y solamente la que era genuina de parte de Dios es la que va a permanecer. No te digo esto para que nos atormentemos, sino para que hoy decidamos poner en orden delante de Dios lo que hemos construido de una forma ilegal, hablando bíblicamente, hablando. Que tú digas: ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero jactarme de mi sabiduría, y sí he hecho cosas que sí fui muy astuto, ¿verdad? Y no me cacharon, pero no fue lo correcto. Y tarde o temprano eso va a traer consecuencias. La Biblia dice: tarde o temprano tus pecados te alcanzarán. En Gálatas 6 del 7 al 8 dice: lo que siembras para la carne, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. Y dice antes: no te engañes, Dios no puede ser burlado. Entonces puedes burlarte del gobierno, de los pastores, ¿verdad? De mí se ha burlado mucha gente, y puedes burlarte de tu esposa y de tus hermanos y de tus hijos y de tu jefe, de tus trabajadores, de todo mundo. Pero tarde o temprano dice Dios: papá, yo conozco tu vida, de mí no te burlas, si no te pones en orden, tarde o temprano yo voy a tener que poner orden. Entonces es mejor que hoy le digamos: Señor, quiero hacer las cosas de forma recta delante de ti. No quiero saber qué hacer, quiero saber hacer lo correcto.
Entonces, ¿por qué a veces creemos que Dios no responde? Porque no le estábamos pidiendo que nos enseñara qué hacer. Le estábamos pidiendo que nos enseñara cómo resolver el conflicto para beneficio de nuestro ego, de los deseos de nuestra carne, para obtener lo que yo quería. Y por eso no fuimos sensibles a lo que Dios quería. Porque la sabiduría divina no te va a guiar a complacer tus intereses, sino los intereses del reino de los cielos. ¿Me explico? De hecho, por eso Santiago 4:3 dice que por eso a veces no recibimos lo que pedimos. Primero dice, algunos no reciben lo que piden, lo que quieren porque ni piden, nada más andan peleando y no piden. Y luego dices, Señor, pedí, no recibí. Es porque pides mal, dices, que la canción, ¿no? O sea, Señor, pues ¿con qué estás contento? Pues pide bien. Recuerdo una hermana una vez que se quejaba, o primero que no pido, luego que pido mal, pues sí aprenda a pedir, hermana. Si así, le pide a Dios como le pide a su marido, pues no, tronándole los dedos, y ahorita me traes, no. Se pide si no recibes, porque pides mal. Fíjate, para gastar en tus deleites. No es que sea malo que tengas deleites. Esto contradeciría a Salomón, que habló que es parte del fruto de nuestro trabajo y de la voluntad de Dios, que disfrutemos de lo que hacemos, de lo que trabajamos. El contexto que habla de la amistad con el mundo se refiere a personas que están pensando únicamente en los deseos e intereses de su carne, que en su agenda no está Dios. Entonces le pedimos a Dios, pensando solamente en nosotros, sácame del problema, Señor, para recuperar todo, porque mi ego, porque el que dirán, el que qué van a pensar. No va por ahí. Quizá Dios al contrario quiere quebrar ese ego, ese orgullo, esa vanagloria como la de Nabucodonosor, como la del hijo pródigo, y hacer que tu identidad primero dependa de Él. Entonces perdiste el trabajo y te embargaron la casa y te robaron el coche y te hicieron un fraude. Señor, ayúdame a que me regresen todo eso. Bueno, es que primero pregúntame, ¿cuál es el propósito de todo esto? Que a lo mejor Dios puede tronar los dedos y devolvértelo, pero te perdiste de la lección. Entonces pedir sabiduría no es, Señor, que vuelva, sino, Señor, mi anhelo es que vuelva, pero hay algo que me quieres enseñar. A lo mejor Dios quiere trabajar con tu orgullo, a lo mejor con tu identidad, como ya lo mencioné, a lo mejor con tu administración, porque fuiste irresponsable cuando tenías. Hay muchas cosas que podemos nosotros aprender en medio de la prueba. Y por eso lo que Santiago dice no es pídele a Dios que te quite la prueba, es pídele a Dios sabiduría. Pedirle a Dios que me dé las cosas es querer que Él sea mi Aladino y no mi Dios. Y mi hermano, no sé si sabes, pero Dios significa básicamente juez, porque es el juez de todo el universo. ¿Y qué hace un juez? Dictamina y determina qué sucede, cómo sucede. Él tiene la última palabra. ¿Qué significa Señor? Es amo, es dueño. La palabra traducida como siervo, doulos en griego, básicamente significa esclavo. El esclavo hacía todo lo que el amo decía sin rezongar. Oye, que no me gusta, que no sé qué. Papá, yo soy el Señor, tú eres el doulos, cállate y obedece. Con la gran diferencia que no tenemos un amo que se enseñorea de nosotros. Entonces puedes descansar en eso, ¿verdad? Que no es de que va a ordenarnos para destruirnos, sino va a ser para bien, pero sigue siendo el amo. Y tú y yo seguimos siendo el doulos. Entonces cuando el amo venía con el patrón, ¿qué quiere que haga? Esto. No me gusta. ¿No estás preguntando? Así estamos con Dios a veces. Le pido sabiduría, pero no me gustó lo que me dijo y ando rezongando. Y por eso sigo estancado. No es porque Dios no me habló, sino porque yo me enterqué en lo mío. Cuando era pastor de jóvenes, recuerdo uno de nuestros servidores del staff que tenía ya como 3 años entercado con una jovencita. Y le dije, brother, o sea, ya le hablaste, te dio la vuelta, le mandaste mensajes, te bloqueó, le mandaste cartas, las quemó, le llevaste flores, se las dio al perro y se las comió, le llevaste serenata, te aventó una maceta a los mariachis. O sea, ya te dejó bien claro que no. Le dije, si tú no agarras la onda de que al menos hoy no es la mujer que Dios tiene para ti, van a pasar 5 o 6 años, vamos a estar sentados en la misma mesa y tú vas a seguir sufriendo pensando en ella y no vas a ver a la que quizá Dios tenía para ti. Adivina qué pasó 3 años después. Y no soy profeta, Estábamos sentados en la misma mesa,
y él seguía entercado con esta jovencita. A lo mejor hasta Gio sabe de quién estoy hablando. A él le tocó en aquellos tiempos. Hay una ofrenda y les pasa el chisme. Ya ni se congrega aquí así, ni van a saber. Y ahí estaba, y duro y dale, ¿verdad? Y así estamos muchas veces. Entonces dice Dios, a ver, ¿quieres que haga tu voluntad o quieres que te revele la mía? Si soy tu Aladino, ven a que haga tu voluntad. Pero si soy tu Dios, ven a que te muestre cuál es la mía. Eso es pedirle a Dios sabiduría. No es que no te respondió, es que tú no querías sabiduría, tú querías solamente su bendición. Dile al lado, te está hablando a ti, no a mí. Dile, estuvo fuerte para ti, brother, esa palabra. ¿Quieres sabiduría o no? ¿Y qué es sabiduría? Saber qué hacer, saber hacer lo correcto. Y dices, ok, te voy a decir qué hacer. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Le platicaba ahorita a mi hermano Bardock que hace muchos años, cuando yo era soltero, y Dios me muestra que una niña que era una amiga y que pensé que probablemente era la idónea, y Dios me muestra que no era, pero mi carne en su momento quería. Abby no había aparecido en escena todavía, por supuesto, ¿verdad? Y ¿se acuerdan del Messenger con el que chateábamos? No el Messenger ligado a Facebook actual, el Messenger viejito, que es donde Pablo platicaba con Timoteo. Y en mi estado, que era lo más cercano al estado actual de WhatsApp, puse más o menos esta leyenda. Digo, quizá la voy a parafrasear. Estamos hablando hace más de 20 años y a lo mejor no recuerdo las palabras exactas, pero me acuerdo que Dios me confrontó y escribí y dije, claro que Dios sigue hablando, solamente que a veces no nos gusta escucharlo. Si lo quieres oír, tienes que estar dispuesto a escuchar aún lo que no te gusta. 3 puntos suspensivos, abro signo de interrogación. ¿Estás dispuesto a oír aún lo que no te conviene? ¿O solamente quieres escuchar lo que tú quieres? Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Sabiduría es saber hacer lo que Dios te dijo que hicieras a la luz de la Biblia o la sabiduría bíblica. Es saber hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, mi hermano, a veces a tu carne no le va a gustar. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Ya se puso bueno esto, ¿verdad? Se armaron los trancazos. Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Fíjate, es Pablo orando por los colosenses. ¿Y qué oraba? De pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pedía Pablo por la iglesia de Colosas? Que fueran llenos del conocimiento de su voluntad, no llenos de conocimiento, sino del conocimiento de su voluntad. Es algo que tenemos que pedir en oración. Señor, revélame tu voluntad, muéstrame tus planes, enséñame tus caminos, dime qué quieres que haga, dime por dónde ir, dime qué quieres que diga. Es reconocer Proverbios 3 que dice, no seas sabio, versículos 5 al 7 en tu propia opinión. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Es cada mañana desde que comienzo, Señor, guíame, enséñame, ilústrame, dirígeme en todo. Pero ¿qué hacemos muchas veces? No, llevo haciendo este negocio 200 años, yo ya soy experto, para eso me preparé. No confíes en tu propia prudencia. Maestro de la Biblia, predicador, pastor, que hacen muchos, no, pues ya tengo aquí mis herramientas de hermenéutica para la interpretación chida y de homilética, ¿verdad? Y aquí tengo mi logos y todo esto, y ya tengo un sermón bien macizo y un bosquejo. No te confíes en ti. ¿Por qué vas a dar un mensaje con información sin unción? Porque vas a transmitir conocimiento, pero el Espíritu Santo no va a tocar el corazón de nadie. Un gran sermón que si predicó la palabra, algo va a ser la palabra, porque la palabra nunca vuelve vacía, pero que no está causando el efecto que podría causar si el Espíritu Santo se hubiera movido tocando los corazones. Es lo que pasa cuando nos confiamos en nuestra propia prudencia. Yo ya sé cómo hacerlo.
Y ahorita me las arreglo. Como hombres de Dios tenemos que vivir de rodillas cada día reconociendo: Señor, te necesito en todo. No sé qué hacer. Aun cuando crees que sabes hacerlo, ok, lo sé hacer a mi manera, pero no a la tuya. Porque va a haber gente que cuando llega al cielo va a decir: Señor, ¿qué no viste las empresas que tuve? Y Dios se va a atacar de risa. Pudieron haber sido cientas con el conocimiento de mi voluntad. Supiste qué hacer a tu manera, pero nunca supiste lo que yo quería que hicieras. No, Señor, prediqué tu palabra y 10 se convirtieron. Si hubieras dependido de mí, pudieron haber sido miles. Hay gente que ha conocido lo que es capaz de hacer ella en su sabiduría, y que como ha alcanzado algo, piensa que sabe algo. Pero si pudiera vislumbrar las posibilidades de los planes de Dios, caería humildemente como Josafat de rodillas diciendo: Señor, es verdad, yo no sé qué hacer. No tengo idea, te necesito tanto. Y le pediría sabiduría todos los días. Pero vivimos en una generación, en un siglo, donde la gente se apoya en su propia prudencia. El ego tan grande: yo puedo, yo sé, yo ya lo hice, yo ya lo he hecho. Y ves a Pablo orando por los colosenses, diciendo: desde el día que oímos, no dice de vez en cuando oro, no cesamos de orar. No paro, no descanso, es una petición continua, constante, permanente. Que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría, que sepan qué hacer conforme a su voluntad, e inteligencia no carnal, sino espiritual. Y a veces, mi hermano, lo que Dios te va a decir no te va a gustar. A veces vendremos, y será parte de lo que veremos en la serie familiar: no, Señor, enséñame cómo volver a restaurar las relaciones rotas con mi familia. Bueno, es que a veces hacer su voluntad va a hacer que las relaciones con tu familia se rompan. Jesús lo dijo: no vine a traer paz sino espada. A poner al hombre contra su padre, contra su hermano, contra la suegra. Muchos dicen: y es palabra de Dios, ¿verdad? En otra ocasión dijo: y el que no es capaz de aborrecer, que no es odiar, sino renunciar a padre, hermano, hermana, no es digno de venir en pos de mí. Ahora, no es que tenemos que llegar a casa: los odio a todos, ahí se ven, no. Romanos 12 dice que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. O sea, si es posible significa que a veces no se va a poder, pero dice Dios que en ti no quede. Tú trata de hacer todo lo que puedes hacer, pero a veces, si mantener la relación significa corromper tus convicciones, ser desleal al reino de Dios, fallarle a Dios, contaminarte con ellos, pecar con ellos. Sabiduría no es decir: pues a ver, aquí lo voy a hacer para hacerle al cuento. No, sabiduría es decir: Señor, con todo el dolor de mi corazón voy a hacer lo correcto, porque tú me lo mostraste, porque tú me lo enseñaste, porque esto es lo que dice tu palabra. Y si eso implica perder la relación con las personas que más amo, ni modo. Si eso implica perder el trabajo, ni modo. Sadrach, Mesach y Abednego, Misael, Ananías y Azarías, nombre original. Nabucodonosor les dice: están listos para al oír el son del tamboril, de la flauta, de la trompeta, se inclinen ante el ídolo que he levantado, y si no, ¿qué Dios será aquel que los pueda librar? Muchos cristianos bien sabios, entre comillas, hubieran dicho: pues vamos a hacer de mentiritas como que nos postramos, y ya luego le decimos a Dios que no era cierto. Daniel, cuando le amenazaron que si oraba se iba al foso de los leones, hubiera dicho: pues oro en mi cama con ojos cerrados, ni cuenta se van a dar. Qué sabio soy, mira cómo me las arreglé, Señor. No, me deshonraste delante de los hombres. Sabiduría no es saber librar los problemas. Sabiduría a veces es saber cómo meterte en problemas por haber hecho lo correcto. Sabiduría es decir: me van a funar, me van a correr de la chamba, me va a cortar mi novia, me va a dejar de hablar mi familia, me van a dejar de seguir en redes, me van a criticar, van a murmurar, pero esto es lo que Dios me dijo que tengo que hacer.
y levantarte con el valor y la autoridad de los 3 amigos de Daniel frente a tu Nabucodonosor y decir: pues mi Dios me puede librar, pero aunque no lo hiciera, no me voy a postrar ante el ídolo que has levantado, y hazle como quieras, papá. Bueno, eso último no lo dijeron, ¿verdad? Pues la versión del chilango habla hoy. ¿Cómo la ves, papito? O sea, se le pusieron al tú por tú a Nabucodonosor. No fue muy sabia su respuesta. No fue muy sabio de Daniel ir a orar con las ventanas abiertas. Pudo haberlas cerrado. O sea, ¿qué estás buscando, Daniel? Yo creo que el 99% de los cristianos, y quizá me tendría que incluir yo, si no conocíamos la historia de Daniel, diríamos: voy a seguir orando a Dios, pero aquí escondidas. Cierro las ventanas y nadie se da cuenta. Pero fue y las abrió. Y oraba no una, no dos, sino 3 veces al día, como solía hacer antes. Que al que ore van a echarlo dentro del foso de los leones, hagan lo que quieran. Y Dios los liberó. Que eso es lo más bello, que puedas meterte en problemas, pero la mano de Dios siempre estará contigo. Que te encontrarás con el 4.º hombre y seguiré enviando a su ángel para que tapen las bocas de los leones. Tarde o temprano será evidente que el Señor respalda a quienes deciden hacer su voluntad, aunque eso cueste caro. Que a lo mejor te costó amistades, pero tendrás otras mejores. Que a lo mejor te costará tu familia, pero te bendecirá con más familia de la fe. Que a lo mejor te costará un trabajo, pero no te faltará nada y Él te va a seguir sosteniendo. Que a lo mejor te costó tu novia, tu ayuda idónea, pero luego la que el Señor va a tener para ti, vas a decir: Señor, valió la pena. Pero habrá un tramo donde la adversidad te haga tambalearte y tendrás que aguantarte y decir: Señor, ¿voy o no a hacer lo correcto? A veces la sabiduría, mis hermanos, vuelvo a repetir, no es saber librar de problemas, es saber hacer lo correcto. Y hacer lo correcto a veces te va a librar de problemas. Tampoco es que tenemos que andar buscando meternos en problemas a propósito, ¿verdad? Pero a veces te va a meter en ellos. Yo siempre he dicho que la pregunta que tenemos que hacer no es qué es lo que va a pasar, sino qué es lo correcto. El ser humano suele preguntarse qué va a pasar. En consejería siempre dice: oye, pastor, si hago esto, ¿y qué va a pasar? Bueno, es que no tenemos que preguntarnos qué va a pasar. ¿Y cómo van a reaccionar? ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Solo tiene que haber una pregunta en nuestra mente: ¿qué es lo correcto a la luz de la Biblia? ¿Qué quieres, Señor, tú que yo haga? Y punto. Si el fin fuera librar los problemas, ¿tú no crees que Jesús se las pudo haber ingeniado para librarse de la cruz del Calvario? Cuando llegaron a arrestarlo, preguntaron: ¿eres tú? Él dijo: yo soy, y cayeron para atrás. Él pudo haber estado toda la noche: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Él sabía cómo librarse de problemas. Pero yo recuerdo que fue al huerto de Getsemaní con un gran sufrimiento y le dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Jesús sabía cómo librarse de problemas, pero Jesús no quería librarse de problemas, quería hacer la voluntad del Padre. En el evangelio moderno a veces lo que se predica y lo que se busca es cómo tener una vida cómoda y librarme de problemas y adversidades y enemigos y críticos, y tienes a predicadores cobardes que no se atreven a hablar a veces del pecado, de mencionar la palabra arrepentimiento. El término infierno está prohibido en su vocabulario, porque lo que quieren es honrar a Dios predicando su palabra al 100%. Y no estoy diciendo que te la pases toda la vida hablando de eso, pero a veces tendrás que hablarlo. Pero lo que quieren es evitarse problemas. No, es que me van a dejar de seguir, me van a tachar de esto, la gente va a venir a la iglesia, hay que ser una iglesia cool, ¿verdad? Para todos. Bueno, es que si fuera tan fácil, ¿por qué Jesús no lo hizo? Porque ese nunca fue la intención. La intención era honrar al Padre y hacer su voluntad. Entonces a veces en vez de decir: Señor, líbrame del problema, tendré que decirle: ¿cuál es tu propósito en medio de él? A veces pedirle sabiduría no nos va a gustar. Y es lo que Santiago dice que nosotros tenemos que pedir. Ahora,
en la medida que entendamos que su voluntad es mejor que la nuestra, esto es importante que lo sepamos, pues no quiero que te quedes con la idea de que, híjole, no, pues hoy aprendí cómo ser un mártir del siglo XXI. No. En la medida que tú entiendas que su voluntad es mejor que la nuestra, que aunque inicialmente no lo parezca, a mediano o largo plazo te darás cuenta que en realidad así fue, comenzaremos a buscar y aplicar la sabiduría divina. Mientras tú sigas dudando que la voluntad de Dios, como te dije la semana pasada, Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta, seguirás buscando tu voluntad. Cuando descanses en que su voluntad es mucho mejor que la tuya, podrás haberla pedido, podrás pedirla y confiar en que los planes de Dios son de bien y no de mal, que el Señor tiene buenos planes para nosotros. Quiero terminar con esto, si me apoyan aquí en el teclado o con la música de ovnis que luego ponen de fondo. Si la han oído, es la que le ponen a Jaime Maussan ahí desde la cabina. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y aquí viene lo bello. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Como te dije hace rato, a través de su palabra y a través de su Espíritu vas a saber lo que Dios te ha concedido. Y tienes que irte con esa plena convicción de que el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios te van a hablar de forma clara y contundente, que a través del Espíritu sabrás lo que Dios te ha concedido cuando te metas en oración y le pidas sabiduría. No hay nada místico aquí. ¿Y cómo lo hago? Alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué es pedir? ¿O cómo lo haces? Hablando. ¿Y qué es hablar con Dios? Orar. Ponte a orar y Dios te va a guiar. Él te va a mostrar lo que te ha concedido. Dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. ¿Cómo que perdiste el trabajo por hacer lo correcto? ¿Cómo que tu novia te tronó porque no te quisiste acostar con ella? ¿Pero de qué me estás hablando? La gente no entiende esto. Yo hace 3 años pasé por un momento complicado donde mucha gente no entendió. Pero ¿cómo, Jesse? Y explicaba mi posición a la luz de la Biblia y lo que esperaba a la luz de la Biblia. Y hay gente madura que dice: ok, pues sí tienes razón. Pero hay gente que le termina ganando más el apego de la carne, y el hombre natural a veces no va a entender lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, porque para ellos no está antes que nada hacer la voluntad de Dios, está satisfacer los deseos de su carne, beneficiarse a costa de lo que sea. A veces tendremos la posibilidad de actuar de forma incorrecta, la garantía de que nadie sabrá y que no habrá consecuencias. Y quien lo hace no es sabio. Es a la luz de la Biblia todavía muy estúpido. Esta palabra aparece en el original, en Proverbios: el fatuo, el insensato. A veces el hebreo petai significa estúpido, el simple, que anda por la vida nada más buscando los deseos de su carne. Así los describe Salomón. El sabio es el que a veces dice: mi carne quiere, sé cómo hacerlo, pero no lo voy a hacer.
porque no es la voluntad de Dios. Dice después, así tampoco, perdón, en el versículo, ¿en qué me quedé? En el 12, en el 13, el 14. Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Y como te dije la semana pasada, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Te acuerdas que te lo dije? Algunos se me quedan viendo como, ¿y dónde dice la Biblia eso? Mas nosotros tenemos, yuhu, la mente de Cristo. Sácate de tu mente así de que soy tonto y soy burro y saqué puro 5 y mi papá era burro y mi abuelo era más burro y mi bisabuelo más burro y yo vengo de generación de burros. Como te dije el domingo, ya no perteneces a esa descendencia, ya no perteneces a esa generación. Ahora eres heredero y coheredero de Dios juntamente con Cristo. Ahora tienes nueva vida, ahora tienes una nueva identidad, ahora eres hijo de Dios y te ha dado la mente de Cristo. Los pensamientos de Cristo están en tu cabeza. Y a medida que vienes a la Biblia vas entendiéndolo más y más y más y más. Y ese pensamiento que hubo en él de la revelación clara de la voluntad de Dios, Dios la puede poner en ti. Entonces no salgas diciendo, no, pues soy tonto. No, Dios, tú me vas a guiar y dirigir y voy a hacer lo que es correcto y con la confianza de que así será. Dice Proverbios capítulo 1 en el versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Que es temor, es reverencia, es respeto a la persona de Dios, es vivir como si Él estuviera de forma tangible al lado tuyo todo el tiempo, porque realmente lo está, aunque no lo sientas. Tu sabiduría, esto confirma lo que hemos venido diciendo de otra manera. Es actuar consciente de que Dios está al lado tuyo todo el tiempo. Y es como si en tus decisiones no dijeras ¿qué voy a hacer?, sino como fueras abrazado del hombro del Señor y lo pudieras ver y le dijeras ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo quieres que le haga? ¿Te agrada esta idea que se me está ocurriendo? ¿Si viene de ti o no? Y mucho de lo que haríamos si así fuera sería distinto. Ahora, cuando un hombre de Dios es sabio, a veces se va a meter en problemas, pero Dios le va a respaldar y la sabiduría se va a notar, va a bendecir y va a dar autoridad. Quiero terminar leyéndote en el primer libro de los Reyes, capítulo 3. Te hablé de Salomón la semana pasada, el hombre conocido por ser el más sabio de toda la historia. Y te dije que él ni siquiera pidió sabiduría, sino un corazón entendido para saber gobernar. O sea, lo que le dijo el Señor: yo solo quiero ser un buen rey. Mismo principio. Yo solo quiero saber hacer lo correcto. Yo solo quiero gobernar bien. Yo solo quiero honrarte. Y aquí viene la historia que te conté la semana pasada, en el capítulo 3 del 16 hasta el 28, la de partidlo. Quiero nada más leerte la conclusión de esta historia. Los que no estuvieron la semana pasada, luego escuchen el mensaje. Se le presenta una decisión muy difícil y la resuelve de una forma que nadie se le hubiera ocurrido. Y dice el 28 que todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces la gente va a respetarte y podrás caerles gordo, pero no podrá negar que tomas decisiones sabias porque Dios está contigo. Mi hermano, es diferente pararte y decir Dios está conmigo a que se note que Dios está contigo. Uno puede decir misa, pero la gente lo va a notar. A veces en cosas tan sencillas como esto, las decisiones que tú tomas y la repercusión que tienen. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y quiero leerte con ojos cerrados Proverbios 3, versículo 13 en adelante. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia,
porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol que da vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Digámosle en oración: Dios, clamamos en esta noche por la sabiduría que viene de lo alto. Perdónanos si hemos actuado con sabiduría animal, terrenal, diabólica, y hemos sabido qué hacer de forma astuta, pero no de forma correcta. Si nos hemos beneficiado de alguna manera con este tipo de sabiduría, Dios, renunciamos a todo privilegio que pudo haber dado esta sabiduría a nuestras vidas y asumiremos cualquier consecuencia de haber hecho lo correcto. Pero queremos decirte que de hoy en adelante lo único que queremos no es saber qué hacer, es saber hacer tu voluntad. Dios, te rogamos que nos hables. Hemos leído tantos pasajes donde se habla de la dirección de tu palabra, de tu espíritu, y venimos a pedirte, basándonos en lo que tú revelaste en Santiago 1:5. Tú dijiste que el que te la pida tú se la darías abundantemente y sin reproche. Dile: Dios, dame sabiduría. Háblame a través de tu palabra. Habla mi vida, Espíritu Santo. Cuando necesito una dirección un poco más explícita, a través de la oración, de la intimidad, a través del medio que tú quieras elegir, porque creemos que tú puedes confirmar tus planes a nosotros de muchas formas. Pone en nosotros la certeza de que esa es tu voz y tu voluntad revelada a nosotros. Perdónanos si hemos sido carnales y por eso no entendemos las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y ayúdanos a ser más espirituales, a caminar en comunión contigo, a ser guiados por ti y no por nuestra carne, y poder discernir espiritualmente tus pensamientos, tus caminos y tu voluntad. Dios, renunciamos a nuestra manera de saber hacer las cosas, a nuestra autosuficiencia, a nuestra capacidad. Dile: perdona el ego, orgullo y soberbia encubierta detrás de todo esto, que hoy se caiga hecho añicos delante de tu majestad, y que tú seas, Señor, enaltecido y revelado en nuestras vidas, dirigiéndonos con la sabiduría que viene de lo alto. Enséñanos qué es lo que quieres que hagamos en cada área de nuestras vidas, cueste lo que cueste. Queremos hacer tu voluntad. Dios, yo oro por cada uno de mis hermanos. Si están pasando pruebas, fortaléceles. Espíritu Santo de Dios, ruego que les abraces y pueda tu presencia de forma tangible y manifiesta darles ánimo y fortaleza en su hombre interior con tu poder, y que les hables en los próximos días de forma clara a sus vidas, dirigiéndoles, Señor, para aquellas áreas donde todavía no saben qué hacer. Revélate a sus vidas, abre puertas, Señor. Sé tú bendiciendo todo lo que hacen, todo lo que dicen, y que la gente, Señor, pueda respetarles al ver la sabiduría que tú depositas en ellos, como lo hiciste con Salomón. Dales esa creatividad, capacidad, ingenio, Señor, elocuencia, así como a Bezalel le diste habilidad para trabajar con sus manos. A cada uno en el área donde trabaja, por medio de tu Espíritu, Señor, también dale esa habilidad para ir más allá. Hazlos como Daniel, 10 veces mejor que todos los demás en todo lo que hagan. Ideas que a otros no se les han ocurrido, soluciones, decisiones, Señor, que otros no pensarían, y que pueda la gente saber que eres tú en ellos y a través de ellos. Que este pasaje de Proverbios 3, con estas bendiciones y bienaventuranzas, se refleje en sus vidas, Señor. Te pedimos perdón por todas las veces que supimos que era lo que teníamos que hacer y no lo hicimos,
y pedimos que tú nos ayudes y fortalezcas para de hoy en adelante hacer las cosas a tu manera, de forma correcta. No nos digas qué es lo que va a pasar según la decisión. Dinos qué es lo que quieres que hagamos y lo haremos, cueste lo que cueste, porque confiamos en ti. Sabemos que a veces hacer lo correcto nos meterá en hornos de fuego, pero ahí tú estarás con nosotros. Nos llevará ante bocas de leones, pero tú taparás su hocico. Nos llevará a ser vendidos como esclavos a Egipto, pero ahí tú nos prosperarás. Gracias, Señor, porque si hacemos lo correcto, hay muchas cosas que pueden pasar, pero también hay una de la cual estamos seguros. Pase lo que pase, tú estarás con nosotros todo el tiempo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.